¿Qué tal? Video tutorial número 8 del curso de Java Enterprise Edition. Iniciamos un nuevo bloque que vamos a dedicar a la creación de aplicaciones web usando Java Server Faces 2.0. Ya hemos visto cómo desarrollar aplicaciones web usando servlets y archivos JSP, pero lo cierto es que cada vez más las aplicaciones web más modernas están escritas usando algún tipo de framework de aplicaciones web. Si esta afirmación se puede hacer de modo totalmente rotundo, las aplicaciones web hoy se desarrollan usando frameworks, la siguiente, aunque no tan rotunda, va camino de serlo. Esta afirmación es que el framework estándar para construir aplicaciones web en Java es Java Server Faces, JSF, actualmente en su versión 2.1. Ya digo que es una afirmación no tan rotunda y desde luego también discutible, aunque creo que hay bastantes razones para poder afirmar que JSF va camino de convertirse en el estándar. En este bloque veremos cómo usar Java Server Faces para simplificar el desarrollo de aplicaciones web, y es un bloque bastante amplio en el que intentaremos cubrir los principales temas relacionados con el uso de este framework. Y empezamos justo resumiendo cuáles van a ser estos temas principales que vamos a tratar en los siguientes videotutoriales. Empezaremos viendo cómo crear un proyecto Java Server Faces con NetBeans. Seguiremos viendo cómo diseñar, cómo colocar los tags JSF aprovechando otro tag de JSF, que es el tag h2.panel grid. Veremos cómo usar la navegación estática y dinámica para definir la navegación entre las páginas que formen nuestro sitio web. Aprenderemos también a usar el wizard, el asistente de NetBeans New JSF Managed Bean, para crear un Java Server Faces Managed Bean. Y aprenderemos también a implementar validadores JSF personalizados. Los temas son realmente muchos y terminaremos tratando temas más avanzados. Veremos cómo generar fácilmente plantillas JSF a través de asistentes NetBeans, y cómo generar fácilmente JSF 2.0 Composite Components. Son desde luego, ya digo, muchos temas, así que como siempre lo mejor es ir por partes. Antes de que existiera Java Server Faces, la mayoría de las aplicaciones web no estándar, tales como Apache Struts, como Tapestry o como Spring Web MVC,
15 o muchas otras fueron un gran avance sin duda, pero el problema de estos frameworks es que están construidos sobre el servlet y sobre los estándares de Java Server Page. Automatizan un montón de funcionalidades que tenemos que codificar posteriormente manualmente si lo queremos usar con las APIs de Java. En la actualidad contamos con una enorme variedad de frameworks de aplicaciones web en general y en concreto para Java. En la Wikipedia se listan cerca de 40 frameworks de aplicaciones solo para trabajar con Java, y la lista de la Wikipedia no está ni mucho menos completa. Esto, que puede parecer ventajoso y tiene muchas ventajas, también provoca lo que se denomina el parálisis por análisis, dicen los anglosajones, y se refieren que si tienes que pasarte analizando cada uno de ellos para ver cuál es el que mejor se adapta a tu proyecto, pues ya necesita más tiempo que el desarrollo del propio proyecto. Es una realidad. Querer conocer a fondo los cerca de 40 frameworks es imposible. La aparición de Java Server Faces dentro de la especificación de Java Enterprise Edition, que para empezar debemos decir que aprendió mucho de todos estos frameworks pioneros, pero va a significar su aparición contar con un framework estándar totalmente disponible para cualquier servidor de aplicaciones que cumpla con las especificaciones de Java Enterprise Edition. Esto no significa que el resto de los frameworks se hayan quedado obsoletos, ni mucho menos que no deban usarse. Es una de esas discusiones de las que es mejor huir lo más rápido que se pueda. Pero la verdad es que cada vez más desarrolladores, más empresas, la comunidad Java en general se decanta por Java Server Faces al formar parte del estándar y asegurarse que seguirá siendo soportada en el futuro, al menos a medio plazo, porque ya sabemos que a largo plazo en este mundo todos calvos. Para el curso que estamos haciendo a todo esto que acabamos de decir, se añade que NetBeans nos ofrece un excelente soporte para Java Server Faces, con lo que sin duda creo que se convierte en la mejor elección para seguir el curso. Vamos a poder utilizar el arrastrar y soltar, el drag and drop de NetBeans para muchos de los componentes de Java Server Faces, como veremos muy pronto. Antes de pasar a la práctica, decir que estrictamente hablando Java Server Faces no es un framework de aplicaciones web, es un framework componente y por lo tanto podemos usarlo para desarrollar aplicaciones web o que no estén basadas en la web, aunque lo cierto es que en la práctica se usa mayoritariamente con ese fin. Vamos allá con el desarrollo de nuestra primera aplicación Java Server Faces y empezamos resumiendo las principales partes que la forman. Desde el punto de vista de un desarrollador de aplicaciones, una aplicación Java Server Faces consiste en una serie de páginas XHTML que contienen tags JSF personalizados, uno o más JSF Managed Beans y un archivo de configuración que en la versión 2.0, a partir de la versión 2 de Java Server Faces, ha pasado a ser opcional y que se llama Faces Config XML. En las anteriores versiones de Java Server Faces era obligatorio, pero ahora ya no es obligatorio, aunque suele usarse. A partir de la versión 2.0 de Java Server Faces se introducen nuevas convenciones que veremos ahora cuando creemos el proyecto y en muchos casos reducen la necesidad de configuración, así que usando esas anotaciones y convenciones puede que en algunos casos ni siquiera necesitemos crear este archivo de configuración Faces Config XML.
Pues con esto yo creo que ya tiene que estar todo lo suficientemente claro para empezar a trabajar desde NetBeans y crear nuestro primer proyecto Java Server Faces. Vamos allá. Para crear un nuevo proyecto Java Server Faces podemos pulsar en el icono aquí de proyecto nuevo o ir a archivo proyecto nuevo, y tenemos que elegir en categorías Java Web y en proyectos Web Application y siguiente. Tenemos que darle un nombre al proyecto y podemos también cambiar otra información, aunque la que provee NetBeans, si no hay alguna razón especial, es mejor dejarlo tal como aparece. En Server and Settings, ya lo hemos hecho también en otras ocasiones, dejamos los valores que aparecen por defecto y pulsamos en siguiente. Y es aquí ahora donde tenemos que indicar el framework que queremos usar en nuestra aplicación web, así que seleccionamos Java Server Faces y aquí en Server Librería tiene que aparecer JSF 2.0. Y ya podemos pulsar en terminar, con lo cual el asistente de NetBeans ya nos va a crear el esqueleto de un proyecto Java Server Faces. Pulsamos. El proyecto, cuyo esqueleto aquí vemos, y que en un principio está formado por un simple archivo Facelet, que llama index.xhtml, y también cuenta con el archivo de configuración web XML. Por defecto NetBeans nos abre ya el archivo index.xhtml, pero vamos a abrir también este archivo web XML. Ya sabemos, lo hemos dicho a lo largo del curso, que se trata de un archivo de configuración, pero que es opcional desde la versión 3.0 de la API Servlet, que fue la que se introdujo con Java Enterprise Edition 6. En muchos casos no es necesario, porque las opciones de configuración pueden ser especificadas a través de anotaciones, pero para las aplicaciones Java Server Faces es una buena idea usarlo, porque nos permite especificar el JSF Project Stage. Es lo que podemos ver aquí entre las etiquetas context param. Automáticamente NetBeans ha configurado el stage del proyecto JSF a Development, lo que nos provee con una ayuda especial de depuración que no aparece en los otros stages. Existen 4 valores válidos para el parámetro de contexto de Java Faces Project Stage. El que aquí se aplica es Development, pero aquí podemos ver los 4 posibles valores. Development, que es el que NetBeans aplica por defecto, Production, System Test y Unit Test. Vemos aquí justo en el código de ejemplo, que es exactamente el que nos crea NetBeans. Como decíamos hace un momento, Development añade información adicional de depuración para facilitar el desarrollo. El Stage Production se centra en el rendimiento, y los otros 2 stages, System Test y Unit Test, nos permiten implementar nuestros propios comportamientos para estas 2 fases. La clase de Java Enterprise Edition Java Faces Application cuenta con un método. Aquí vemos la página de la documentación oficial de Oracle. Cuenta con un método llamado getProjectStage, que lo que nos permite es obtener el stage actual del proyecto, y basándonos en el valor que nos devuelva este método podemos implementar el código que será ejecutado en el stage que le corresponda.
Este snippet de código nos muestra esto. Podemos ver cómo implementar el código para que sea ejecutado dependiendo del stage válido, que es el que recuperaremos gracias al valor de retorno del método getProjectStage. En cada caso, si devuelve development, podríamos indicar aquí que es lo que queremos que se lleve a cabo, aquí con production y con los demás. Como decíamos hace un momento, cuando creamos un proyecto web Java usando Java Server Faces, se genera automáticamente un facelet. Si tuviéramos que explicar de modo muy rápido lo que son los facelets, son los responsables de las views en Java Server Faces. Al hablar de un facelet estamos refiriéndonos a un sistema de plantilla web open source y que es la tecnología que se utiliza en Java Server Faces para manejar las vistas. En esta excelente introducción a Java Server Faces, que está en la documentación oficial de NetBeans, una documentación realmente muy buena, explica mucho más en detalle el uso de los facelets junto con otras muchas más cosas. Si analizamos el facelet que nos crea NetBeans automáticamente con el nombre de index.xhtml, comprobamos que no es más que un archivo XHTML que usa algunos namespace XML específicos para facelets. En concreto, esta definición de namespace nos permite utilizar la librería componente de Java Server Faces de nombre H por HTML dentro de nuestro archivo. Gracias a la declaración de este namespace ya podemos utilizar tags específicos de Java Server Faces. Vamos a llamarle JSF para abreviar, como vemos aquí hget o aquí hbody, que sustituyen a los tags estándar de HTML, XHTML, get y body. Esta aplicación que nos ha generado el asistente del nuevo proyecto es, aunque muy simple, una aplicación web JSF completa. Podemos, por tanto, probarla como hemos hecho en otros casos, pulsando con el botón derecho sobre el nombre del proyecto y pulsando sobre Run. Si no está el servidor ya ejecutándose, se iniciará y se llevará a cabo la carga del proyecto. Como decíamos, los facelets son los encargados de la vista de nuestra aplicación, por lo tanto lo que aparecerá cuando se ejecute es lo que tenemos dentro del archivo index.xhtml. De momento nuestro facelet de la aplicación JSF. Si pulsamos en ejecutar, ¿qué es lo que podemos ver aquí en la pantalla de nuestro navegador? Desde luego la aplicación generada no es más que un punto de inicio para que creemos nuestra propia aplicación. Así que vamos a modificar el archivo index.xhtml para recoger algunos datos del usuario. Y lo primero que tenemos que hacer es añadir un tag. Vamos de momento a borrar esto. Dentro de hbody añadir un tag hform. Es equivalente al tag form en páginas HTML. Para escribirlo, de nuevo contamos con el asistente de NetBeans. En cuanto pongamos h2.f, ya vemos cómo nos aparece aquí hform, que es lo que queremos. Ya tenemos el del inicio y el de cierre.
voy a añadir unos cuantos tags JSF más y algo más de código. Vamos a añadirlo y después explicamos sus partes fundamentales. Este es el código completo, que si ejecutamos nos da esta salida en pantalla. Vamos entonces a analizar el contenido. Como decíamos, todos los campos de entrada de texto en Java Server Faces tienen que estar dentro de un tag hform, que era el que poníamos ya antes. Y el primer elemento, el primer tag que debemos de entender en detalle, del que también ya hemos hablado, es el tag hPanelGrid, que es el que nos va a ayudar a disponer fácilmente nuestros tags JSF en un orden en el que queramos. Es por tanto eso, un grid o una parrilla dentro de la cual iremos colocando el resto de los tags JSF. Este tag presenta este primer atributo, el atributo columns, que nos indica el número de columnas que va a tener nuestra parrilla, que va a tener el grid, y cada componente JSF que se encuentre dentro de este hPanelGrid estará colocado en una celda individual del grid. Si se llega al número de columnas que aquí se indican, cuando llegue a 3, pues simplemente se inicia una nueva línea. En esta tabla podemos ver cómo serán colocados los tags que estén dentro del tag hPanelGrid con un atributo de columns igual a 3. Cuando se llegue a 3 se crea una nueva fila con otros 3 y así sucesivamente. En este hPanelGrid que vamos a crear ahora, en cada una de las filas va a haber un tag hOutputLabel, un tag inputTest. El primero de ellos será distinto, pero el resto serán todos campos de entrada, y el tercer tag, que será un tag hMessage. ¿Qué es lo que podemos ver aquí en el código? Aquí tenemos, por ejemplo, el OutputLabel, el InputTest y Message. El único que lleva, en lugar de llevar un tag InputTest, es el primero, este que vemos aquí, que es un Select One Menu, pero también el primer tag es un OutputLabel y el tercero un hMessage. Veamos ahora el segundo de los atributos que aplicamos al tag PanelGrid, que es el atributo columnClasses, que aquí vemos. Este atributo lo que hace es permitirnos asignar estilos CSS a cada una de las columnas que se encuentre dentro del PanelGrid. Su valor, el valor que tiene que tener este atributo, tiene que ser una lista separada por comas de estilos CSS. Aquí, como vemos, a la primera columna le aplicamos align_der y a las otras dos columnas align_izc. Estos estilos CSS tienen que estar definidos dentro de una hoja de estilos, como veremos en un momento. Cada uno de los estilos que aquí definimos se le irán aplicando a cada una de las columnas. Tenemos 3 columnas, por lo tanto, como decía, este se le aplica a la primera columna, esta a la segunda y este a la tercera. Podemos indicar que sea el mismo o que sea otro. Puedes profundizar en este interesantísimo tag de JSF hPanelGrid en la página que aquí ves, JSF Toolbox, por ejemplo. Hay muchas otras, pero esta está muy bien, y aquí podemos ver
los distintos atributos que se le pueden aplicar, porque utilizamos column classes, pero del mismo modo podemos darle estilo a las filas. Para ello cuenta con el atributo round classes, que aquí nos pone. Sintaxis y modo de funcionamiento son iguales que en column classes, lo que pasa que en lugar de aplicarse a las columnas, aplica a las filas. Fíjate ahora en el tag HOutputStyleSheet que se encuentra en el head de nuestro archivo. Se trata de un nuevo tag que se ha introducido en Java Server Faces 2.0 y con él una nueva característica, que es la posibilidad de incorporar directorios de recursos estándar, recursos que son justo hojas de estilo CSS como el que ponemos ahora, pero también podrían ser archivos JavaScript, imágenes, etcétera. Pues ahora estos recursos pueden ser colocados dentro de un directorio que tiene que ser de alto nivel dentro de web y todos los subdirectorios dentro del que queramos. Este directorio lo vemos ahora aquí en el árbol de proyectos porque ya lo he creado. Tiene que llamarse resource. Observa cómo se encuentra dentro de web page resource, y ahora dentro del directorio resource podemos ir añadiendo los subdirectorios que queramos. Aquí tenemos CSS, pero también, como digo, podría ser otro para JavaScript, para imágenes, etcétera. Y de este modo los tags JSF ya tendrán acceso directo a estos recursos de modo automático. Así que por lo tanto en el proyecto NetBeans tendremos que crear siempre este directorio resource, y después el de CSS, por ejemplo, tiene que llamarse justo así, por convención, tiene que llamarse CSS. Y dentro de él incluimos los archivos CSS que queramos utilizar. Aquí, como vemos, hay uno llamado estilos CSS, y lo que hacemos aquí en el tag HOutputStyleSheet es indicar el nombre de ese archivo, que ya busca el propio proyecto dentro de la carpeta del directorio que indicamos. Este es el archivo CSS, muy sencillo, no tiene nada que explicar, simplemente para que se nos muestre el formulario sin más. Y ahora aquí recuerda justo lo que teníamos en el atributo alinX y alinder, sobre todo, que son los que usamos aquí en column classes, en el atributo del panel grid, y que podríamos utilizar también en round classes, por ejemplo. De los atributos de OutputStyleSheet, el de library tiene que coincidir con el directorio, que ya dijimos que por convención se le llama CSS, ya tiene que estar dentro de resource, como decíamos, y el name tiene que ser el nombre del archivo en concreto que queremos utilizar. Aunque no vamos a utilizarlo en este ejemplo, dentro del directorio resource podríamos crear otro subdirectorio como CSS llamado JavaScript, y podríamos acceder a él usando el tag HOutputScript, pasándole como library el nombre de ese subdirectorio, que por convención también es JavaScript, y en name el nombre del archivo JavaScript que quisiéramos utilizar. Lo mismo podríamos hacer con imágenes, creando ese subdirectorio dentro de resource llamado image, y utilizando el tag hGraphicImage en library image, indicándole el nombre de ese subdirectorio, y en name el nombre de la imagen en concreto a la que queramos hacer referencia. Pues con lo visto hasta ahora ya tendría que estar claro cómo le damos diseño a los elementos de la página con el uso de hPanelGrid, y cómo accedemos a los recursos que vamos a utilizar con el uso de algunos de estos tags que aquí vemos, en este caso para darle un estilo CSS a OutputStyleSheet. Pues con esto ya claro, podemos centrarnos ahora en los elementos output y input, de entrada y salida de la página. En primer lugar tenemos un tag HOutputLabel. Este tag es el encargado de generar una etiqueta, un label, para un campo de entrada en el formulario. Como vemos, tiene dos atributos. El primero de los atributos, value,
indica el contenido que va a tener esta etiqueta. Y el segundo atributo for nos indica, tiene que contener como valor el ID que tenga el campo de entrada de texto con el que queremos relacionar esta etiqueta. Un campo de entrada de texto o un campo de entrada en general. Justo en este primero lo que tenemos está relacionada esta etiqueta con un campo select, el tag del que hablaremos en un momento. Pero este, como vemos, aparece aquí y aparece también en todos los otros donde los campos de entrada son input test. Y esta es la etiqueta que aparece al principio con el atributo value, con el contenido que aparecerá en la etiqueta, y con el for, que es el ID que le aplicamos al campo de entrada con el que está relacionada la etiqueta. Y también en cada campo de entrada incluimos un tag hMeshes, es el que aquí vemos, pero también podemos verlo aquí, o podemos verlo aquí, y así en los otros campos de entrada. Este tag será el encargado de generar un mensaje de error que se puede aplicar a cualquiera de los campos de entrada. El valor que tenemos que poner en su atributo for, que es el atributo que tiene, es de nuevo el ID del campo de entrada con el que está relacionado. Aquí, por ejemplo, saludo, como vemos, que es exactamente el mismo que en la etiqueta, que en output label. Los dos están relacionados con este select one menu. En los otros exactamente lo mismo. Lo vemos aquí, por ejemplo, en este input test tenemos el output label y tenemos el message. Vamos ahora entonces con los campos de entrada. Aquí tenemos un primer tag, que es el tag hSelectOneMenu. Este tag lo que hace es generarnos un tag HTML select, que será lo que aparezca en la página cuando se renderice. Cada tag JSF tiene un atributo ID. El valor de este atributo tiene que ser siempre un string conteniendo un identificador que tiene que ser único para cada tag. Si no especificamos un valor para este atributo, se genera automáticamente, pero es una buena idea escribir un ID para cada componente de modo explícito, lo que lo hagamos nosotros mismos, porque este ID se va a usar en mensajes de tiempo de ejecución, así que es mucho más sencillo poder entender los mensajes si los IDs los hemos escrito nosotros. De todos modos, cuando usamos tags hOutputLabel o tags hMeshes, como hacemos aquí, es imprescindible, no queda otro remedio. Hay que utilizar un ID explícito personalizado por nosotros, porque tenemos que indicarle, como acabamos de decir ahora, en el atributo for de estos otros dos tags, cuál es el ID del campo de entrada con el que está relacionado. Por tanto, tenemos que indicarle aquí el valor que pongamos aquí. Y lo mismo en caso de meshes, desde luego, con esto lo relaciona con este campo de entrada en concreto. Además, cada tag input, cada tag de entrada en JSF tiene un atributo label. Este atributo es usado para generar mensajes de error en tiempo de validación. Cuando rendericemos la página, si produce algún problema, se referirá a cada uno de los componentes mediante el valor que tenga el atributo label. Si no le damos ningún valor en este atributo, entonces se utiliza su ID. Y cada campo input, cada campo de entrada en JSF tiene otro atributo, que es el atributo value. En el caso del tag SelectOneMenu, este atributo lo que nos va a indicar es cuál de las opciones en el
tag select está seleccionada. Ya dijimos hace un momento que el tag de JSF select one menu se identifica con el tag HTML select, que es un tag que nos permite seleccionar entre una lista de valores, que son los que aparecen aquí dentro de la etiqueta select one menu. Y el valor de este atributo tiene que coincidir con el valor del atributo item value de alguno de los tags anidados f select item, que como vemos es cada uno de las posibles selecciones que hay dentro de este tag. Pues el valor que aquí haya tiene que coincidir con uno de los valores que hay aquí en item value. El valor de este atributo aquí prácticamente siempre es un valor vinculado a una expresión. Ya tenemos que saber que eso significa que el valor va a ser leído en tiempo de ejecución desde un JSF, desde un Java Server Faces Managed Bean. En nuestro ejemplo usamos esta expresión de valor vinculante que podemos llamar así, registration bean.saludo. Lo que ocurrirá en tiempo de ejecución es que JSF buscará un managed bean llamado registration bean y buscará un atributo llamado saludo dentro de ese bean. Y el método getter que tenga este atributo será invocado y el valor que se devuelva, el valor de retorno, es el que será utilizado dentro del tag y que después será el que tenga que coincidir con uno de los item value. Veremos más en detalle ese managed bean que tiene que llamar registration bean, como aquí vemos. Como decía, dentro del tag hSelectOneMenu aparecen anidados una serie de tags fSelectItem. Estos tags lo que hacen es generar tags HTML option. Me imagino que ya habrás trabajado antes con HTML y conocerás estos tags que no vamos a estar ahora explicando, pero simplemente es para cada una de las opciones que van a estar presentes en este menú. Por tanto, cada uno de estos tags fSelectItem significa un tag option HTML. Tiene dos atributos. El primero de ellos, el atributo item label, que es el valor que el usuario verá cuando despliegue la lista con los distintos valores que contiene el select one menu. Y el valor de item value, que será el valor enviado cuando, después de seleccionado por el formulario y enviado pulsando el botón, el que se ha enviado y que, como ya dijimos, es el que habrá que comparar con el valor que tenemos aquí, registration bean saludo. Todas las otras filas en nuestro grid van a contener como campo input un tag input test, como por ejemplo este que vemos aquí. Lo que hacen estos tags es generar un campo de entrada HTML llamado input y de tipo test. Lo que hace es aceptar una única línea de texto como entrada. Explícitamente configuramos el atributo ID de cada uno de estos campos, lo que nos permite referirnos a ellos dentro de los campos de los tags hOutputLabel y hMessage que acompañan en cada fila a los tags hInputTest. Algunos de estos campos es obligatorio cubrirlos. Para poder indicar esto en cada campo de entrada tenemos que utilizar el atributo require y hacerlo igual a true. Si esto es así, el usuario tendrá que escribir algo en ese campo. Si no ponemos nada, por defecto el atributo require es false y por lo tanto no es obligatorio.
En la penúltima fila de nuestro grid lo que hacemos es colocar un tag hPanelGroup, que como vemos es un tag vacío. El propósito de este tag es permitir añadir varios tags en una única celda de un hPanelGroup, porque posteriormente el que nos queda, como vemos aquí, es el botón. Al ponerlo vacío vamos a hacer que nos aparezca una celda vacía y conseguimos que el botón se alinee con los campos de entrada que ponemos en el formulario. ¿Qué habría para mostrar esto que decía? Observa cómo el botón no aparece debajo de las etiquetas, sino que aparece debajo de los campos. Así que lo que conseguimos con este tag es pues que una celda quede vacía, pero nos vale también para ver, recuerda que indicamos antes la ruta que teníamos que poner para poder incluir recursos como JavaScript o como imágenes, y en este caso al estar escrito no lo borré y no encuentra la imagen que busca dentro de ese directorio, imagen PNG, que al no tener CSS incorporado la colocaría aquí, pero al no encontrarla nos aparece el mensaje. Recuerda que estamos en development y por lo tanto nos aparece aquí el mensaje de que nos ha encontrado el recurso imagen PNG. Pero bueno, ahora era para el tema del botón, que como vemos esta celda queda vacía y se nos sitúa justo debajo de los campos de entrada. ¿Qué es lo que aquí vemos? Lo pongo como comentario para no borrarlo. Es interesante que vaya para verlo, pero para que no dé error vamos a ponerlo como comentario. Recuerda por tanto que este tag hPanelGroup nos permitiría incluir varios tags en una misma celda, pero al utilizarlo vacío lo que hacemos es que esa celda quede vacía y el siguiente tag aparezca en la segunda celda y no en esta primera. Y el tag hCommandButton, que desde luego es el botón que vamos a utilizar para enviar el formulario al servidor. El valor que tenga su atributo value es el usado para generar el texto del botón renderizado. Aquí, como ves, hemos puesto registrar. Importante el valor de su atributo action, porque es usado para determinar qué página se muestra después de que el botón sea pulsado. Hasta aquí nada nuevo respecto al botón HTML, pero sí, como es en este caso, lo hacemos mediante lo que se denomina código duro, poniendo directamente una página que queremos que se abra, que no se crea de modo dinámico. Tenemos que indicar el nombre de la página, confirmación, pero sin la extensión, que en este caso tiene que ser, recuerda que son XHTML, pero aquí tenemos que poner solo el nombre de esa página, que desde luego tiene que existir. Así que por lo tanto, con el código que estamos escribiendo, cuando se pulse sobre el botón se abrirá una página llamada confirmación.xhtml. Una alternativa a esta navegación estática es la navegación dinámica, y cuando se usa este tipo de navegación dinámica, este valor del atributo action tiene que ser una expresión de valor vinculado, similar a las que usamos en los campos de entrada que ya hemos visto. Con eso lo que se hará será ejecutar el contenido dentro de un managed_bin, que tendrá que devolver un string que será la ruta a la página que queremos que se abra. Dependiendo del método que tengamos en ese managed_bin, pues puede devolver diferentes valores basándose en ciertas condiciones. Desde luego esto abre muchas posibilidades y es uno de los sistemas que se utiliza, por ejemplo, para poder guardar información o llevar a cabo consultas en una base de datos. Lo veremos en su momento. En anteriores versiones de Java Server Faces era necesario especificar las reglas de navegación en el archivo faceconfig.xml. Había que indicarlo. Ahora, con la introducción de convenciones, esto ya no es necesario. Pues con esto
debe estar claro nuestro archivo index.xhtml. Y estamos ya preparados para crear nuestro Managet Bin, pero vamos a dejarlo aquí. Este video tutorial creo que ya es bastante largo, así que lo retomamos en el siguiente video tutorial, que espero que sea muy pronto. Nada más por hoy, os habló Jesús Conde, nos vemos.